¿Puedo mencionar la CONAP? No. Sí. Libre. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. En el momento que estén viendo este video, les saluda Eddie Rosado del Guía de Holbox y hoy nos encontramos con un ícono de la isla, el capitán Carmelo, mejor conocido como Don Carmito, ¿no? Aprovechamos este pequeño espacio para, pues, hacer unas pequeñas preguntas o unas preguntas al capitán. Bueno, sabemos que usted, pues, nació en la isla de Holbox, ¿no? Platíquenos un poquito sobre usted, sobre... Pues mira, yo desde que tengo uso de razón, desde la edad de 9 años, yo iba ya al mar a pescar con el difunto mi padre, que en gloria esté. En aquel entonces sabíamos que había que ir al mar a la vela, a buscar, pues ahora sí, el sustento de cada día. Y más adelante pues fuimos buscando otras alternativas, empezaron a haber algunos cambios, cómo agenciar, cómo tener una unidad, un motorcito de base para podernos mover, porque antiguamente era vela, palanca o remo para poder agarrar altura, si no había viento. Se habla de, bueno, la isla Holbox es una isla de pescadores, fundada de pescadores. Esa fue una de las primeras actividades económicas. Incluso se habla también de la copra, que sí, mucha gente, o sea, esta historia no mucha gente la sabe. No sé si usted nos pueda compartir un poco acerca de cómo era el proceso o para qué se utilizaba. Mira, en ese entonces la vida era muy difícil porque teníamos pesca y la pesca, en ocasiones tuvimos que hacer cambios de pesca con los cubanos que nos visitaban porque no teníamos mercado. Okay. Y aparte de eso, pues muchos hicieron sus cocales, el difunto Ivopá, los Ordaces y la familia Patrón, hicieron sus cocales. Y en ese entonces la copra era un sustento para el pueblo también. ¿Por qué? Porque había trabajo, había que ir a juntar, a palmear, a chapear. Y la copra se procesaba, se mandaba a la ciudad de Mérida y ahí había una hidrogenadora donde hacían el proceso. Para los que no saben qué es la copra, es la parte del centro del coco cuando se seca, ¿no? Sí. Esa carnita blanca que le sale al coco, eso es la copra, ¿no? Sí. Y sirve, le extraían, lo procesaban para poder extraerle el aceite, ¿no? Sí, lo procesaban sacándole el aceite y haciendo otros derivados, otros jabones, etcétera. Pero sí fue una fuente de trabajo ruda porque había que recoger el coco, rajarlo, tenderlo, despegarlo. En ocasiones había que pelar el coco. Bueno, uno lo que buscaba era la forma de cómo hacer que ese producto se secara lo más rápido posible. Normalmente, para que se pudiera secar, se llevaba casi 5 o 6 días, porque el coco cuando lo rajas tiene agua, entonces está blanco. Y ya luego, hasta que quedaba seco, ya se podía despegar. Se envasaba y se procesaba ya en costales de copra que pesaban 90, 100 kilos, de la cual también yo participé como en el Sindicato de Trabajadores Marítimos y Terrestres de Holbox. El sindicato nos tocaba turnos de trabajo, porque, repito, trabajo no había mucho. Y cada vez que nos tocaba un grupo, teníamos un delegado que les decía, bueno, les toca fulano, mengano, y eran los que íbamos por ese producto. Teníamos que ir hasta Sinaí, teníamos que ir a San Manuel o Santa Teresa. Había que ir a buscar la copra y no era tarea fácil porque había veces que había olas y había que subir el saco de 90, 100 kilos hasta la espalda para que no se mojara. La verdad que era un trabajo... Pero ya que estaba recolectado en costales, eso ustedes lo subían a sus pequeñas embarcaciones, pero ¿venía alguien por él o...? No, sí, se usaban unas embarcaciones que daban los viajes al puerto de Tilán de Bravo. Entonces nosotros íbamos a buscar
12, 13 toneladas de copra, a decir así, ahí, porque pues como era un bucal bastante grande, pues su producción era fuerte. Y San Manuel también, entonces se turnaban. Cada vez que había copra, pues el finado don Mario Baselis, que era nuestro intermediario, era el comerciante mayor, él era el que compraba la copra y nos pagaban a nosotros nuestro trabajo. Lo más que ganábamos era 50 pesos, un trabajo desde la noche o la madrugada para viajar y llegar al lugar y temprano cargar el producto. Okay. Había escuchado igual, bueno, mucho acerca del intermediario que usted menciona. Hasta ese entonces en la isla ya había el uso de efectivo o monedas, o cómo se utilizaba en ese entonces. Sí, porque había escuchado un poco de historias que no se utilizaba, que no había papel moneda, ¿no? O monedas en la isla, se utilizaba algún método diferente, ¿no? Mira, sí había dinero, pero usted ha guardado los que tiene. Sí, okay. Pero en aquel entonces don Mario Baselis, que fue, a pesar de ser un gran comerciante, pues sí, a pesar de que sabes que todos los comerciantes tienen sus formas de hacer su trabajo, nos ayudaba mucho con vales. ¿Qué es un vale? Un vale te daba un papel ahí, decía, dale al fulano sí, ahí mercancía o lo que sea, y ya con esos vales, pues valía, ¿no? Contaba, entonces... En ese entonces decíamos que pues, la palabra valía, ¿no? O sea... Valía la Don palabra. Mario Baselis lo encontrabas en la calle porque le gustaban todas las chelas, como también a nosotros nos gustó en nuestra época. Y lo veía, mira, Mario, sí, agarraba un pedazo, jalaba el cartón de cerveza, agarraba un pedazo de papel, ahí está, toma. Le hacía un garabato y ya, con ese garabato tú ya tenías un efectivo que te alivianaba. Claro, te lo cobraba con creces, pero nos ayudaba. Como ahora es el banco, ¿no? Pero... bueno, digamos que funcionaba como una financiera pero pues era el único. Y pues, o sea, yo digo que pues la palabra vale porque cualquiera pudiera agarrar y hacer su garabato y decir, pero no, o sea, había esa sinceridad. La firma. Y la firma, ¿no? La firma, esa es su firma de don Mario, es un garabato, pero era su firma de él. Y nadie se le iba a falsificar porque pues siempre lo agarraban los borrachos. Eso. Igual, bueno, había escuchado que incluso entró una procesadora de pescado que se instaló en la parte donde está el Hotel Holbox Gym, y de ahí fue que se empezó ya, o sea, más a traer ya tenían el efectivo, ¿no? Sí, es que, bueno, la empresa que se posicionó aquí con nosotros, la afinado famosos, don Mundo Cámara. Hicieron su cuarto frío, la verdad que fue una empresa que, pues también trabajamos con crédito, pues pasaban 15, 20 días, a veces no nos pagaban, hasta que nos pagaban. Pero más o menos, ¿en qué año fue que se instaló? Pues podemos decirle, vamos a ponerte, de mi edad de líder, yo ya empecé como 18, 19, 20 años, vamos a decirlo ahí, que ya empezamos a bucear a la edad de 17, 18 años, aprendiendo a bucear solos sin que nadie nos orientara, nos señalara cómo hay que hacerlo. Y en ese entonces, pues, la empresa de Don Mundo Cámara, pues, la verdad fue una empresa muy buena. Desafortunadamente no, la corriente, ese es el gasto masivo. Sí. La corriente que, pues, una empresa, traer combustible y todo este tipo de detalles, pues, era mucho el gasto que se procesaba. Entonces, a la larga, pues, empezamos bien. Se procesaba langosta, se fileteaba meros, todo el producto se hacía acá. Para pescar usamos trampas, usamos varios artefactos para buscar la producción, pero Don Mundo Cámara trabaja con una empresa americana. Inclusive a veces venían los barcos por producción, ya lo llevaban empaquetado, ya como debe ser el proceso. Ya. Porque igual, bueno, había escuchado, bueno, fue una gran fuente de empleo en la isla, porque incluso pues a los pescadores pues era donde
entregaban el producto y generaba un empleo de manera directa hacia las mujeres. Que he escuchado que las mujeres eran las encargadas de procesar el empaquetar, ¿no? El filete en ese entonces del mero, ¿no? Era lo que más se capturaba. Sí, sí. Mira, la verdad sí generaba empleo porque pues, las señoras que trabajaban en ese entonces pues ellas se encargaban de empaquetar, quitar huesitos, dejar el filete en óptimas condiciones. Y sí, sí generaba empleo, la verdad que sí, te digo que por eso que lamentamos que haya quebrado, por decirlo de una manera, porque los costos. Y el otro problema que teníamos es que no teníamos agua. Okay. Entonces la empresa en sí pues intentó buscar agua, hizo un pozo profundo y no llegó al agua dulce. Con decirte esto que quizás te va a llamar la atención, se tuvo que elaborar el hielo con agua salada. En agua salada. No lo había escuchado. ¿No? Había escuchado que pues sí captaban el agua de la lluvia y podían hacer... Bueno, pero el agua de la lluvia era cada muerte entonces, de un judío, ¿no? Pero se usaba, ve lo curioso, que se usaba el agua de mar, porque era un agua tan salada, se hacía el hielo, marquetas, luego te lo molían y lo llevabas, porque no había barcos para que sirvieran como nodrizas. Entonces metías en tu canoa o en tu bote, tu nevera, capacidad media tonelada de producto y cargaba hielo molido. Lo curioso es que este hielo molido que estaba salado, después de 2 días estando ahí en el campamento pesquero, el hielo ya lo podías usar. Quedaba dulce. Sí, se escurría la sal. No lo sé. Podríamos decir un proceso natural. Un proceso natural que relativamente, pues, no lo entendíamos. ¿Por qué? Quedaba dulce. Entonces creo, después de molido, la sal se escurría. No lo sabemos. Hubo una pregunta que se quedó sin respuesta. Okay. Y quizás cause admiración o no lo sé, quien lo sepa. Sí, porque el agua directamente del mar la congelaban, luego se trituraba. Sí. Y usted dice que al pasar 2-3 días... En el campamento ya la podías usar para tomar tu refresco porque ya estaba dulce el agua. Entonces, la verdad es que bueno, ¿en serio? Es un misterio de la naturaleza, pero que sí nos funcionó. Okay. Y sí nos benefició porque, pues te digo, te repito, no había barcos. No había barcos, no había nodriza, no había... empezamos cuando empezamos a hacer la primera cooperativa. Ya cuando hicimos la primera cooperativa empezamos a ordenarnos más, okay. Con bases. Inclusive a mí me tocó pedirle al gobernador en ese entonces, no me acuerdo qué gobernador era, que decirle ya públicamente que pues sí, la empresa nos ayudaba, pero no nos pagaba. Okay. No nos pagaba, pero en fin, pues siempre se sabe que tiene que haber un incómodo para que sí. las cosas funcionen. Pero entendieron a la empresa. Pero podríamos decir que la infraestructura no era lo suficiente para poderse mantener, ¿no? Ya usted decía, la electricidad era un poco difícil, el agua, esos temas, ¿no? Por el tema también del hielo. Pero pues poco a poco la isla no ha tenido un crecimiento muy acelerado. No sé usted qué opine. En el tema ahorita, por ejemplo, del turismo, pues sí, ¿no? Pero a partir de más o menos, usted si recuerda, más o menos desde cuándo empezó a notar turistas en la isla. Mira, para nosotros la única planta generadora era la de la empresa, que la verdad sus gastos eran fuertes porque tenías que mantener tus 24 horas de corriente continua. Nosotros, el pueblo era, pues no teníamos luz y nosotros teníamos una plantita que nos apoyó Comisión Federal con un apoyo del gobierno. Nos dieron una unidad para que tuviéramos energía 4 horas. Okay. Entonces, únicamente por la noche. Únicamente por la noche. No había para hacer, o sea, podía tener luz en tu casa 4 horas, de las 6 a las 10. Y esto lo manejamos, no sé, como 6 o 8 años. Yo fui presidente del comité pro electrificación. Yo fui la que ministré. Se cobraba una cuota a todos los usuarios para tener para el operador combustible.
que todo era bien difícil, teníamos que ir a comprarlo a Tizimín, teníamos que ver cómo lo traemos. Bueno, era una historia maravillosa. Pero al fin y al cabo que teníamos luz. Okay. Le agradecemos mucho a un ingeniero que nos apoyó mucho, el ingeniero Golip. Era compadre de mi compadre Ramón, que con eso se dieron estos enlaces. Y gracias a él pues tuvimos como 8, 10 años la maquinita que nos daba la corriente a las 4 horas. Fue operador mi compadre Ramón, fue operador el mago, don Carlos Gastra, que no es de él. Pues él nos veía cómo hacer para arrancar la máquina. Y Comisión Federal desde entonces nos daba una ventanita para en caso de fallos, nos echaban la mano. Okay. Pues la verdad que ahora los tiempos son diferentes, ahora ya se ha mejorado todo gracias a la energía, que es cara, pero en fin, la energía es beneficioso para todos. Tenemos que cuidarla, conservarla, porque es muy cara aquí en la isla. Pero sin luz, pues está cañón, no hay comodidad, ¿no? Okay. Pero bueno, yo crecí aquí en Holbox, mis padres vienen de fuera, pero vienen del parte de Yucatán, pero ellos han estado aquí en Holbox bastantitos años, ¿no? Y pues me platican, más o menos, ellos me dicen que como entre el 2000 es que empieza el tema del tiburón ballena, ¿no? O sea, 2003. 2003, exactamente, 2003. Pero antes, más o menos, ¿usted recuerda cuándo fue que empezaban a entrar los turistas a Holbox o cómo? No, los turistas los podías contar con los dedos, no teníamos, primero que nada, los caminos no eran propios. Bueno, vamos a hablar un poco de años más atrás. Para llegar a la ciudad de Mérida teníamos que levantarte a las 2 de la mañana para llegar a las 5 de la tarde a Mérida. Teníamos que utilizar la vialidad del puerto del Cuyo, el puerto del Cuyo a la ciudad de Tizimín. Te movías a las 5 de la mañana del Cuyo y a las 12 del día venías llegando a Tizimín. Ya en el gobierno de don David Gustavo, ya cuando el gobierno de don Luis Echeverría, don Luis Echeverría y don David Gustavo, que fue gobernador de Quintana Roo, ya empezaron con lo de la carretera. Y él la sacó hasta el puerto de Chiquilá. Y una vez teniendo carretera, pues fue más accesible y empezaron a llegar ahora sí que algunos turistas, porque pues Holbox era una isla que no pintaba, no la tomaban en cuenta porque no había manera cómo llegar. Entonces ya viendo vialidad, pues la gente se fue acercando, le fue gustando la tranquilidad. Y hasta ahorita pues ahí vamos, ahora sí ya estamos cómodos, ahora sí tenemos energía 24 horas. Y bueno, en un principio pues usted se dedicaba a la pesca, luego se empieza a dedicar al turismo. Para usted, ¿cómo fue ese cambio? Mira, o sea, para usted, muchas veces a mucha gente no le gustaba, ¿no? Pues ver tanta gente en la isla, como se sentían invadidos. Para usted, su punto de vista, ¿no? Mira, yo siento que es para bien lo del turismo, porque aparte de todas las cosas, genera muchas divisas de trabajo. El turismo es una fuente de trabajo importante. La pesca era buena, pero el mar no es una mina. A un principio pues teníamos producción, no teníamos comprador. Después ya había comprador y ya no había producción. Entonces, el mar lo podemos explotar. Sí. Y pues el mar también es como la tierra. Sí. Hay que ayudarlo, hay que protegerlo, hay que poner vedas, hay que buscar espacios para que el mar se reforestara otra vez, darle su tiempo. Porque si estamos cosecha y cosecha, pues a la larga pues también se va escaseando el producto. Pero en fin, ahí lo vamos llevando y ahora pues trabajamos programados, tenemos cuadros de veda, ya no trabajamos al 100% la pesca, ya una parte se dedica al turismo, le estamos quitando peso, ya digamos que hay menos pescadores. Sí, porque podríamos decir que antes el 100% de la gente se dedicaba a la pesca y ahorita podríamos hablar de un 10%, ¿no? No, yo creo que puede haber como un 20%. Y la ventaja es que pues aquí
En la parte de atrás tenemos el majestuoso, el gigante de los mares, el tiburón ballena, que empieza desde mayo hasta septiembre, 15 de mayo hasta el 17 de septiembre, y nos ayuda bastante en el tema de la veda que usted menciona, ya que gran parte de los capitanes y guías de esta actividad, pues cuando no están trabajando en el tiburón ballena, pues son pescadores, son buzos. Sí, sí. Sí, la verdad sí. Les repito, le quitamos carga al mar porque pues, ya no los flotamos todos. Simbólicamente a veces le sacamos un poquito para pescar, para el ceviche a los turistas, simbólicamente, no comercialmente, simbólicamente. Y ya no vamos a pescar 100 kilos, 200 kilos. La vida del pescador es así, mientras más pesque uno más gana. Y la vida de nosotros como prestadores de servicios turísticos, ahora nada más pescamos lo necesario para comer. Entonces le estamos dando un chance al mar, una oportunidad a la naturaleza, porque también el mar se empieza a reforestar. Sí, ya no sobreexplotamos la pesca, sino salimos a pescar. Se les da una breve explicación a la gente más o menos cómo era la actividad que se realizaba. Se le dan los anzuelos, el cordel y tratamos de capturar lo suficiente para un ceviche. ¿Cuánto podría ser? Unos 10 peces, ¿no? Los peces se estriban en la cantidad de pasajeros que lleves. Si, digamos, está llevando 8 pasajeros o 10 pasajeros, pues son 10 bocas. Y la del capitán del guía son 12 bocas. Entonces tienes que calcular por lo menos unos 20 peces, depende de su tamaño también. Sí. Para que le toque a todos. Pero lo bueno ahorita es que ya hay conciencia. Lo único malo que estoy viendo y me gusta, ya que se me prendió la mente decirlo, la sobreexplotación que se está haciendo del mero de hueva en áreas, pues la verdad que son demasiadas riesgosas sobre el arponeo. Y yo pienso que eso a la larga va a traer alguna consecuencia para los pescadores, porque no le está dando tiempo al pez para que se haga la reproducción, que le sobe. Y desafortunadamente, pues ahora sí que esto lo digo porque llegue oído de las autoridades competentes para que busquen una manera de cómo regularizar, cómo ordenar esto, porque sí a la larga nos va a traer consecuencias. Ya casi no tenemos mero, que era la especie que más abundaba. Entonces tenemos pescadores, puedo decirlo, furtivos, no organizados quizás, que van a bucear ahí sobre 40, 50 brazas, 30 brazas de profundidad, que la verdad se han muerto varios compañeros, nadie hace caso omiso de las recomendaciones y la verdad que sí sería bueno que haya una regulatoria en estas áreas, porque pues el equipo moderno es lo moderno. Antiguamente topábamos una piedra por suerte. Ahora no, ahora vamos a las piedras porque las tenemos marcadas. Y el buceo no es solo me pongo el cinturón y la boquilla y voy al fondo, ¿no? Sino tiene un proceso, hay una escuela, ahora te tienes que instruir para hacer esta actividad, ¿no? Porque es tanta, o sea, podríamos decir que es una actividad riesgosa también, ¿no? Sí, mira, el buceo es bonita, pero sí, también sí, tiene sus... Sí. El buceo es muy bonito, es precioso, es maravilloso. A mí me encantaba mucho bucear. Pero nosotros buceábamos primero a pulmón y luego con compresor. Y con compresor lo más que pudimos bajar era 15, 20 metros, mucho. 15, 20, era lo más que podíamos llegar. Metros, no brazadas, metros. Que estábamos hablando 10, 12 brazadas, 12 brazadas. Podíamos trabajar bien con compresor. El detalle aquí son los riesgos que se implica las mangueras, tienes que manejar mangueras especiales. Y como dices tú, el chavo que bucea sin conocimiento, pues son los que desafortunadamente han perdido la vida, porque han abusado de su tiempo. Nuestro cuerpo cuando está abajo, tenemos un dióxido de carbono que se pierde y el cuerpo queda frágil, queda inmune. Sí. Y a veces con forcejear ahí con un pez en el fondo, pues te puede descompresionar. Y la presión del agua te puede descompresionar. Pero en fin, sí preocupa, a mí me preocupa, yo fui pescador toda mi vida, digo, de la edad fui pescador, fui líder de las cooperativas, yo fui
casi 40 años líder de cooperativas. ¿Y alguna? Yo he batallado mucho con mis compañeros, buscando ordenación, buscando formación, buscando cómo mercados. Como ese líder que le caracteriza para poderle brindar lo suficiente, ¿no? A toda Pues la mira gente. que una palabra saca la otra. Yo y toda mi vida prácticamente he sido líder, bendito Dios. Ahora dedico mi tiempo para mí, ya, lo poquito que me queda o lo mucho que me regale el Señor. ¿Y fue alcalde alguna vez de la isla? No No exactamente. Fui tesorero con el profesor Chabelo, que fue el alcalde. No, pero fui presidente de la cooperativa Holbox, nosotros fui presidente, secretario, tesorero, en los 4 cargos. Formamos la Vanguardia del Mar y fui presidente, secretario, los 4 cargos. Fui secretario de la federación, ya me fastidié, ya. Ahora fui presidente de mi cooperativa turística, como 8 años. Ya, y ahora paz. Ahora nomás contarle mis historias a todo el que tenga el gusto de ver el video que estamos haciendo, la entrevista. Pues muchas gracias por su tiempo y por las breves historias que nos ha comentado, un poco de información también importante acerca de la historia de Holbox, la parte económica de Holbox, de dónde viene el turismo, la pesca y las actividades que se realizaban. Esto puede servir igual, esta información puede servir mucho para los nuevos guías que llegan a la isla y pues no están, o sea, no tienen tanta información, ya que hubo sucesos naturales que se llevaron parte de información, ya sea libros, fotos, ¿no? Es el caso de, ahorita tenemos 20 años del huracán Wilma, ¿no? Sí. Entonces este material también tratado de crear para eso, para que ustedes tengan un poquito de información que nos comparte don Carmito. Pues muchas gracias, don Carmito. Si quieres te puedo anexar algo okay. Para que termine esta entrevista. Mira, era tan difícil la vida antiguamente que a mí me tocó ir a pescar con el difunto mi padre. Íbamos a pescar a las 2 de la mañana, a buscar la carnada y a pescar. Y con lujo de detalle a pescar peces para 5 o 6 personas que tenían sus centavos en Holbox, que era el finado Isabel, don Juan Ordaz, don Ángel Ordaz, don Nicolás Gasca, don Mario Baceles, con lujo de detalle decía que era un mero grande, que era un pargo, que era una chernita. Fíjate, y así, lo que era el mar en ese entonces, había para escoger. O sea, que con lujo de detalle. Por los caciques de la isla, ¿no? Por los caciques de la isla. Y no había más que te lo compre. ¿Quién te lo va a comprar? Pescado tenían mucho, pero ¿quién lo compraba? Nadie. Igual era la langosta. Yo me acuerdo, empezamos a sacar langosta. Con la mano, volvía un trapo en mi mano y agarrarlo. No sabíamos enganchar langosta. El primero que lo hizo fue el finado Antonino, y vale la pena recordarlo. Él sí fue alcalde de Holbox, fue subdelegado en aquel entonces. Y don Antonino fue el primero que hizo un gancho y bueno, y empezamos a decir, ¿cómo lo va a enganchar? Y efectivamente, fíjate, de ahí se van aprendiendo las cosas, de ahí se van aprendiendo, no sabíamos bucear, nadie nos enseñó a bucear. Yo padecí mucho del oído, se me infectaba, sangre en la nariz, bueno, show. Pero aprendimos, enseñamos, mostramos para que los compañeros que hacen la actividad no tuvieran que sufrir lo que nosotros sufrimos. Pero era muy difícil la vida, demasiado difícil. Digo, producto había, pámpano, pescábamos pámpano. ¿Cómo crees que lo llevábamos? Pámpano. La avioneta, 300, 400 kilos. Una avioneta venía a buscar pámpano en costales. ¿Cómo lo transportábamos? Había un montón de pescado, pero ¿cómo? Entonces, 300 kilos para la avioneta. Tantos costales de pámpanos, volaba la avioneta pegando las palmas de su barriga, se levantaba. Cosas bonitas de ese entonces. A veces la avioneta, bueno, la mayoría de las veces se botaba en la playa, pues teníamos mucha playa, y pues la isla sí se ha desgastado bastante, pero y ya luego se hizo la pista, ya nos tocó con el alcalde Chabelo, ser protagonizadores con el señor. Ok, entonces usted siempre protagonista. Pues te estoy honesto, yo he trabajado muchas cosas, ¿para qué te cuento tanto? Pero he trabajado tantas cosas, bendito Dios, que me ha enseñado a vivir, Y lo más bonito es esto,
el turismo, Ok. la conservación, ayudamos, tratamos de ser conscientes, un pez que no nos sirve lo liberamos, y en fin, y quisiéramos que todos tengan esa conciencia. Hay necesidad, lo sabemos, hay necesidad, pero tenemos que ayudar también a nuestro entorno ecológico, porque si no, si nada más cosechamos y no sembramos, las cosas se acaban. Pues, claro, sí. Vale. Pues bueno, pues don Carmito, muchas gracias, le agradezco y creo que hay demasiado de qué hablar y creo que en algún otro momento pues vamos a volver a tener otra plática con don Carmito, ¿no? Entonces, Aprovecheme antes que mi memoria se borre, porque llega se borre mi memoria, se acabó la historia de este amor. bueno, No hay pues, mucho más que contar, que platicar, hay muchas cosas que todavía la gente no sabe y desconoce. Pero en fin, hay mucha historia. Y si estamos vivos, con todo gusto. ok, Estamos bueno, aquí para servirles. Carmito, Dale, gracias. Dale, vale. Vámonos, mi chica, traviesa.